En este nuevo episodio de Paleo Internet desenterramos del olvido a un montón de juegos online del canal Cartoon Network. Yo soy Santi, y en Paleo Internet navegamos juntos por el Internet del pasado. Así que colga el teléfono, pone a discar el modem y conectate que empezamos. Cartoon Network es un canal de cable que nace en Estados Unidos a comienzos de la década del 90, siendo parte de una de las divisiones de Turner Broadcasting System. En la década de 1980, Ted Turner consigue obtener la biblioteca de películas del estudio MGM, donde también se incluía el antiguo catálogo de dibujos animados de Warner Brothers. Aunque no sería hasta el año 1991 cuando Turner adquiere el estudio de animación de Hanna-Barbera que se materializa el proyecto de lanzar la señal para niños un año después. Al contar con una amplia biblioteca de dibujos animados clásicos, Cartoon Network se convierte en uno de los canales más populares para los chicos. Caricaturas como Tom y Jerry, los Looney Tunes, Scooby-Doo y varios productos más de los estudios de Hanna-Barbera fueron la piedra fundacional en sus inicios. Incluso Cartoon Network se daba el lujo de crear nuevas animaciones con personajes clásicos, ya sea para lanzar un nuevo producto, como también para traernos algún separador publicitario. ¡Ya es hora de escondernos! Cartoon Network, el mejor lugar para cartoons. Como escondite. Tal vez sea por esta experiencia y por el éxito que trajeron consigo estas realizaciones que la señal se ve motivada a crear nuevos personajes y series. Así es que, pocos años después del nacimiento del canal, aparece un segmento llamado Cartoon Cartoons. Esta sección trajo consigo creaciones originales de Cartoon Network, entre las que se destacan El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo, Las Chicas Superpoderosas y muchas más. La fuerte apuesta de los estudios en traer a la vida estas nuevas caricaturas coincidió con la popularización de Internet como medio de difusión. La red permitía publicitar al canal en el ciberespacio. Al contar con una audiencia integrada por niños, la presencia online de la señal debía proporcionar entretenimiento que los chicos quisieran consumir. Por este motivo, el principal atractivo de la web de Cartoon eran los juegos. Desde Paleo Internet pudimos recuperar una larga lista de juegos, que hemos dividido en dos etapas. En este episodio veremos los pertenecientes a la primera etapa del cartoon, compuesta por los personajes clásicos de Hanna-Barbera, MGM y Warner Bros. Pero no se preocupen que en un próximo episodio estaremos cubriendo la segunda etapa con los personajes autóctonos de la señal. Por ahora comenzamos con este juego de Don Gato y su pandilla, denominado Alley Cash. Aquí controlamos a la pandilla de Don Gato, utilizando las flechas del teclado. Con la barra espaciadora hacemos que uno de los gatos comience a saltar en el balancín. Y debemos mantener el equilibrio haciendo saltar a ambos gatos, para lograr agarrar los dólares que viajan a través de las sogas de ropa, utilizando nuevamente la barra espaciadora. Si por error recogemos un calzoncillo, al gato que le suceda se le tapará la cara y caerá al piso. Cada gato representa una vida. Si el gato cae, lo recoge una ambulancia y por lo tanto perdemos una vida. También interviene el oficial Matute, el cual, cuando atiende el teléfono, hace que toda la pandilla se quede congelada. Si en ese momento uno de los gatos se encuentra en el aire, lo perderemos en una caída detrás de la cerca, a menos que presionemos la barra espaciadora, permitiendo que el gato quede colgado de la soga. El objetivo de este juego es juntar la mayor cantidad de dinero que sea posible. Seguimos con Bear Help, protagonizado por los osos revoltosos. Este juego se trata simplemente de un clon del clásico Space Invaders. Podemos elegir a cualquiera de los protagonistas de la caricatura de los 70. Contamos con 3 vidas para completar el nivel.
siendo representadas por una disminución en la cabellera o el sombrero de los úrsidos. Mientras intentamos obtener el mayor puntaje posible, de fondo se escucha un pequeño loop de la música del programa, que por cierto hace que la experiencia sea bastante intolerante luego de un tiempo. A continuación les mostramos Bedrock Jackpot. En este juego controlamos a Pedro Picapiedra. Si bien Pedro es un experto de los bolos, en esta oportunidad debe tirar una chuza en una máquina tragamonedas de un casino. Para ello primero debemos efectuar una apuesta de dinero, y luego recién podremos tirar la palanca para que se activen los tambores. El primer tambor representa la posición inicial de la bola, mientras que los dos siguientes poseen flechas que definirán su trayecto. Si todo se alinea de manera perfecta, podremos tirar todos los pinos y hacer una chuza. Si no, tendremos que ir compensando cada jugada para poder recuperar el dinero apostado. Ahora pasamos de la timba y el azar al uso del ingenio. Este rompecabezas está protagonizado por el coyote y debemos ensamblar una trampa para atrapar al correcaminos. El problema es que no poseemos las instrucciones. El juego nos da un botón de pista que es crucial para poner las primeras dos piezas. A partir de allí debemos continuar con el armado del artefacto por nuestra cuenta, moviendo y rotando cada pieza según sea necesario. Si no logramos armarla antes de que se acabe el tiempo, el coyote intentará accionar el funcionamiento del artilugio de todas formas, lo que llevará a que el mismo explote. Por el contrario, si somos exitosos en el armado, el coyote la accionará, pero igualmente veremos que fracasará con sus planes, ya que luego, al leer la letra pequeña, descubrirá que no debía usarla en climas áridos, o que no funciona con coyotes. Al armar 3 máquinas con éxito, pasamos a una escena animada final, en la que el coyote intenta cazar al correcaminos, pero este último se le adelanta comprando una máquina atrapa-coyotes que no requiere ensamblaje. Aunque al principio cuesta agarrarle la dinámica, este juego es verdaderamente muy entretenido. Lo único negativo que tiene es el sonido de las piezas de las máquinas, que es bastante molesto y no colabora mucho con la acción de pensar la correcta ubicación de las mismas. La próxima actividad que recuperamos de viejas páginas de Cartoon Network es esta animación de Scooby-Doo llamada Tickle Scooby, en la que debemos hacerle cosquillas al perro detective. En la misma línea que esta animación de Scooby, nos encontramos con esta de los osos revoltosos. Aquí tenemos la posibilidad de cambiarle el look a calamitoso. Mientras probamos diferentes estilos, podemos ver su reacción y la de sus otros amigos úrsidos. Seguimos con un juego de Tom y Jerry, con una dinámica sencilla y lineal. Controlamos a Jerry y debemos cruzar un pasillo para llegar a un pedazo de queso, del que tomamos un trozo que debemos llevar al primo del ratón. Mientras tanto, el gato Tom está atento a atraparnos, a través de unos agujeros por donde mete la pata. Si logramos cruzar el queso, veremos que al primo le va creciendo la panza. Al terminar, encontramos un mazo con el que golpeamos la pata de Tom. Si Tom nos caza, nos dejará aplastados y podremos volver a intentarlo. Solamente perderemos el juego si se nos acaba el tiempo. Ahora pasamos a un juego protagonizado por los Thundercats, llamado La tumba de Mam-Ra. Tomamos control de Leono y debemos rescatar a cada uno de nuestros compañeros. Para ello hay que recolectar la llave que abre la jaula en la que fueron aprisionados, esquivando o eliminando a los enemigos. En el medio también poseemos ítems que nos suman puntos. Al rescatar a todos nuestros amigos, se nos recuperan todas las vidas que perdimos y enfrentamos a Mam-Ra.
Aunque la primera fase de la final es fácil de superar, en la segunda se hace más complicado. Eventualmente lo logramos, solo para obtener un final del juego poco satisfactorio. Continuamos con este clon del mítico Frogger, protagonizado nuevamente por Don Gato y auspiciado por el cereal Nesquik. Aquí Don Gato debe provisionar a Benito de su desayuno. Para ello debe cruzar la calle sin ser atropellado, recoger el bowl de cereal y cruzarlo de vuelta. En el medio también sale de las alcantarillas el oficial Matute, quien detiene al tránsito, lo que a veces puede ser de ayuda y en otras ocasiones nos puede perjudicar. Siguiendo la línea del ataque de los clones, aquí vemos a una copia del arcade Tapper. Pedro Picapiedra se encuentra trabajando en una línea de producción, en la que debe recoger los diamantes, sin dejar caer ninguno de ellos, y depositarlos en los canastos ubicados en el extremo inferior y superior de la pantalla. El próximo juego que veremos es un tiro al blanco de Scooby-Doo. En este caso deberemos tirarle alimentos presuntamente podridos al molesto de Scrappy-Doo, evitando darle a Shaggy o a Scooby. El objetivo es tener la mayor cantidad de precisión posible en cada tiro. Al finalizar, el programa nos indica qué tan precisos fueron nuestros disparos. Ninguna colección de videogames puede estar completa sin uno que sea de deportes. En esta propuesta, situada en el universo de los supersónicos, controlamos a Cometín, y su objetivo es convertirle un gol a Astro. Para ello debemos utilizar nuestro cohete y acercarnos hasta el perro lo suficiente como para poder disparar, evitando que en el proceso se nos acabe el combustible. Ya casi finalizando la lista de jueguitos que logramos recuperar, les mostramos este clásico juego de memoria estilo Memo Test, denominado Cerebral Challenge. Simplemente hay que ir descubriendo cada ficha para buscar a las dos que poseen al mismo personaje del Cartoon Network. Por último veremos el Wacky Racing. Aquí nuestro objetivo es ganar la carrera, en la que participan varios personajes de Cartoon Network. Durante la competencia podremos ir recolectando ítems e ir cambiando de carril, así como también ir más rápido o más lento. Al ganar se nos presenta un medidor que nos indica cómo nos comportamos durante la carrera. Y estos fueron algunos de los juegos que pudimos recuperar de las antiguas páginas de Cartoon Network enterradas en el palio internet. ¿Recordás haber jugado alguno de ellos? ¿Cuál de todos estos te gustaría probar por vos mismo? ¿Qué otras páginas antiguas de minijuegos vienen a tu mente? Contanos en los comentarios. Si te gustó este contenido, no te olvides de ayudarnos con un like. Recordá que podés suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros episodios. Gracias por llegar al final y hasta la próxima conexión.